Hola cuarentones, por fin me encuentro en Kuala Lumpur. He llegado esta mañana procedente de Melaka, el primer destino que he tenido en Malasia. He cogido un autobús súper cómodo, la verdad, he tardado 1 hora y 3/4. He llegado al hotel, he soltado las maletas porque he llegado como a las 10:30 de la mañana o así, así que todavía no he hecho el check-in. Y me he venido pues al punto más famoso de toda Malasia. Efectivamente, habéis acertado, estoy en las Torres Petronas. Algunos datitos de interés de esta pedazo de mole. Empezó a construirse en 1992 y finalizó en 1998. Tienen el título de ser las torres gemelas más altas del mundo, con 452 metros y 88 pisos de altura. Su diseño evoca motivos tradicionales del arte islámico. Hay un observatorio en el piso 86 que vale subir 25 euros y al que yo no voy a subir porque los que seguís el canal de hace tiempo ya sabéis que le tengo pánico a las alturas. Entre el piso 41 y 42 se encuentra el puente elevado que comunica las dos torres. Es de cristal y como característica principal deciros que no está sellado entre las dos, simplemente por temas arquitectónicos. Y como último deciros que su nombre viene de la compañía petrolera y de gas nacional Petronas. Y pegado a las Torres Petronas se encuentra este parque, el KLCC, que se construyó a finales del siglo XX para complementar precisamente a las torres. Deciros que este parque tiene 2000 plantas de 74 especies distintas. Y mirad qué piscina han creado aquí para los niños al lado de las mismísimas torres. Y es que con este calor me están entrando ganas de ponerme el bañador y pegarme un chapuzón. Una cosa que me ha gustado mucho del parque es que tiene una pequeña pista de atletismo de menos de 1,5 km. Acabo de ver a un loco corriendo por aquí con el calor que hace, estamos creo que a 35 grados, pero por la tarde-noche tiene que estar muy guay correr por aquí. Y por las noches esta fuente que hay aquí detrás tiene un espectáculo de luces y de música. Hora de comer y me he venido a un Nando's, que es una cadena mundial que ya probé en Londres y que tiene comida vegetariana entre otras. La verdad es que está buenísimo. Este Nando's se encuentra en el centro comercial de las Torres Petronas. Y estos dos malayos tan simpáticos que tengo aquí en la mesa de al lado han estado en Málaga de vacaciones y les encanta España. Han estado un par de veces y dicen que se cambian por mí. Me acabo de bajar un Grab, lo que es el Uber del sudeste asiático, y me he venido al KL Forest, pero antes os quiero enseñar esta pedazo de torres, que es una torre de telecomunicaciones de más de 400 metros. Se puede subir y dicen que desde ahí arriba hay unas vistas impresionantes de las Petronas. Pues ya me encuentro en el interior del KL Forest. La entrada me ha costado 40 ringgit, solo en efectivo. Hace una humedad muy grande porque el cielo se ha encapotado, estoy escuchando truenos, así que puede que me pille la lluvia en medio del parque. Aprovechando que ha empezado a llover y que por suerte estoy resguardado en una de las torres de las pasarelas colgantes, os voy a poner en precedente y os voy a decir que en Malasia está la selva más antigua del mundo. De hecho, esta selva llegaba hasta Singapur, que Singapur también formaba parte de Malasia. Este parque, el KL Forest, formaba parte de esa selva y en 1906 fue declarado Reserva Natural Nacional. Además también es conocido como Bukit Nanas, que significa colina de las piñas. Y está formado por 17 hectáreas que no sé cuántos campos de fútbol son. La selva de Malasia, la más antigua del mundo, se llama Taman Negara y dicen que es una maravilla visitarla. Yo me lo guardo para otra ocasión. Aquí en Malasia viven los orangutanes, más en concreto es la isla de Borneo. Digamos que Malasia tiene dos partes, una la zona peninsular, que es donde yo me encuentro y lo que voy a visitar está todo aquí, y otro que es la isla de Borneo. Si queréis ir a la isla de Borneo, vaya pedazo de trueno, os hacen falta mínimos 5 o 6 días. Os tengo que confesar que me he perdido. He subido por esta rampa que no está en muy buen estado y cuando he llegado al final de la rampa había una puerta que estaba cerrada con candado. Madre mía, cómo se mueve esto. Así que tengo que dar la vuelta y volver sobre mis pasos. Lo malo de esta lluvia no es que me esté mojando, lo malo de esta lluvia es que no voy a poder todos los animales que esperaba poder encontrarme. He podido llegar a la entrada, como podéis ver, sigue lloviendo y tronando, pero la puerta está cerrada. Después de 1 hora aquí nadie ha venido a rescatarme. Menos mal que estoy con 2 compañeros malayos que están intentando hacer lo imposible porque alguien nos abra la puerta. Por lo menos he podido ver a un par de monitos. Y estos son mis compañeros de aventura, a los que también se acaban de sumar estas 2 chicas que también estaban perdidas por aquí por la selva. Después de la aventura del Eco Forest he conseguido llegar hasta el hotel y hacer el check-in. Por fin estoy en la habitación, que os la voy a enseñar, es muy chiquitita, pero está bastante bien, tiene buena pinta. Lo único malo es que en recepción he pedido servicio de lavandería, como suelo hacer en mis viajes por el sudeste asiático, y me han dicho que no tienen, así que tengo que coger otro Grab y hacer 1,5 km para poder llegar a la lavandería más cercana. Y este es el cuarto de baño, que la verdad
Se ve todo bastante limpito. Cuarentones, estoy muy contento, ha parado de llover y además he podido dejar mi ropa en la lavandería. Me han dicho que estará el miércoles por la tarde listo, perfecto, porque el jueves por la mañana me dirijo hacia las Islas Perhentian. Y esto de aquí es Bukit Bintang y efectivamente es como me habían dicho, que es muy parecido a Tokio. Y por ahí está pasando el Skytrain, como en Bangkok. Pues esto de aquí es el Jalan Alor Art Street y la verdad es que me está defraudando muchísimo. Menos mal que justo al lado se encuentra el mercado nocturno de Jalan Alor, que esto sí que no defrauda. Aquí hay cientos de puestos de comida y de restaurantes. Un consejito de viaje aquí en Kuala Lumpur y en muchas partes del sudeste asiático. Mirad al suelo porque hay unas ratas gigantes. Ahora me encuentro en el Low Yat, que es un centro comercial dedicado solo y exclusivamente a las tecnologías. Aquí tengo que deciros que las ventas son bastante más agresivas que en otros lados, porque todos los vendedores se te echan encima para ver si quieres algo o por si te pueden vender algo. Yo he venido buscando un estabilizador para mi teléfono móvil con el que grabo, porque el que tengo tiene ya 5 años, la batería falla y la imagen está de todo menos estabilizada. Y este es el nuevo estabilizador que he comprado de la misma marca que tengo ahora mismo, que es Zhiyun, y que me ha costado hasta 30 euros más barato que en otras de las tiendas de este mismo centro comercial. He vuelto a la zona de Jalan Alor a cenar y la verdad que aquí casi todos los restaurantes son tailandeses, así que pues muy bien, porque me encanta la comida tailandesa. Pues al final me he decidido por un restaurante chino que está a tope, así que muy mal no tiene que estar la comida. Pues creo que se me ha ido un poquito la mano con todo lo que he pedido, pero bueno, va por vosotros. Estaba todo espectacular. Aquí dejo el día de hoy, que me voy para el hotel, estoy reventado. Y mañana continúo viendo esta fantástica ciudad que es Kuala Lumpur. Buenos días, cuarentones. Segundo día de viaje por Kuala Lumpur. Acabo de desayunar justo al lado del hotel. La verdad que muy bien, baratito. El hotel, pues bueno, ahí. La verdad que lo que es la habitación no está mal, las camas son cómodas, pero me han pasado dos cositas. Una, que desde ayer no hay agua caliente, por lo que me estoy duchando con agua fría. Y la segunda, que pasa por al lado un tren, un metro, no sé lo que es exactamente, y vibra toda la habitación. Así que el descanso tampoco puede ser muy bueno con esas condiciones. Por otro lado, la situación del hotel es muy buena, justo al lado del barrio chino y de la plaza Merdeka, y también del mercado central, pero a este no voy a entrar ahora mismo. Ahora me dirijo a mi primer destino del día, que está un poquito alejado de Kuala Lumpur centro, que son las Batu Caves. Pues ya estoy en las Batu Caves. He tardado tan solo media hora en llegar en tren. Atentos al tren, a los horarios, porque yo he tenido que esperar 40 minutos en la estación. El tren súper cómodo, como podéis ver en las imágenes. Atención si sois hombres, porque hay vagones solo para mujeres. Así que cuidado y subiros en el vagón correcto. A las Batu Caves vienen los malayos desde 1892 a celebrar el Thaipusam. El Thaipusam es un festival hindú en el que la gente se atraviesa la piel con varillas metálicas. Nunca hagáis lo que está haciendo esta chica, darle de comer a los monos. Si le damos de comer a los monos, lo que hacemos es que se acostumbren al ser humano y crearles conductas agresivas como las que podemos ver aquí. Y esta es la estatua del dios Marugen, que es el dios de la guerra. Mide 42 metros y está aquí desde el 2006. Y una vez más, como en todos mis viajes, más y más escaleras. Por cierto, tened mucho cuidado con los monos porque son unos auténticos rateros. Y es que como te vean con la mochila abierta, te meten las manos y te sacan todo lo que puedan. A ser posible comida y botellas de agua. Como este sinvergüenza de aquí que acaba de intentar de abrirme la mochila. Así que lo mejor es no pararse por el camino porque si no os terminarán robando. Y si os roba un mono, a ver dónde lo denunciáis. Prueba superada, 272 peldaños. Os recomiendo que traigáis agua porque la subida es dura, pero si no la traéis no pasa nada porque hay distintos puestecitos donde os venden de todo. Consejito de viaje si venís aquí, cuidado con estas escaleras interiores porque están mojadas y yo me acabo de caer. Había leído en algunos foros que el interior de la cueva no valía la pena, pero la verdad que no está tan mal. Ya que subes aquí, pues bueno, lo disfrutas, te quedas mirando, hay unas formaciones rocosas muy chulas y por supuesto también hay murciélagos. Y la entrada es gratuita.
Y junto a la estación de trenes que llegan a las Batu Caves se encuentra esta impresionante estatua de Hanuman. Hanuman, para los que no lo sepáis, es el dios de los monos y curiosamente también es el nombre del hijo de mi amigo Juanma. Precisamente Juanma es doctor en biología y su tesis versó sobre los primates. Un saludo desde Malasia, Juanma. Y justo al lado de la estatua de Hanuman se encuentra esta cueva dedicada al dios Rama. Me acaba de contar el hombre de seguridad que hay un orden que seguir para conocer la vida de Rama. Pues muy guay la cueva, cuarentones. Me ha gustado incluso más que la Batu Caves. Ahora eso sí, en este hay que pagar, nada, 10 ringgis, o sea, yo qué sé, son 2,5 €. Pero vale muchísimo la pena. Y ahora a correr al tren para volver a Kuala Lumpur. Bueno, estoy flipando con esto. Esto es una estructura que te metes dentro y está rodeado de unas cascadas que sirven para mitigar el calor. Y es que fuera podemos estar a 32-33 grados y aquí a los 25 no llegaremos. Esta de aquí es la plaza de Merdeka y es un símbolo nacional, ya que aquí Malasia se separó de Reino Unido. Y es que hasta 1957 los británicos estuvieron ocupando Malasia. Los británicos ocuparon esta nación en el siglo XVIII y estuvieron aquí pues siglo XVIII y siglo XIX. Y este césped que estoy pisando era un campo de cricket que solo podían usar los blancos, y es que ya sabemos que los británicos eran muy dados a la segregación racial. Y el mástil de esta bandera mide 97 metros. Y este imponente edificio es el Sultán Abdul Samad, que se construyó entre 1894 y 1897. Precisamente se construyó para albergar distintos departamentos del gobierno durante la administración británica, y no se puede visitar. Y junto a la plaza Merdeka se encuentra el río de la vida, pero bueno, no sé quién le puso este nombre porque como podéis ver por el color de las aguas, aquí vida hay poquita. Lo que sí está chulo aquí son todos estos murales. Y esta de aquí es la mezquita Masjid Ahmed, que fue construida sobre el primer cementerio malayo en 1909 y lamentablemente he llegado tarde para verla. Después de pasar por el hotel y pegarme una duchita fresquita, me he venido para Petaling Street, que es un mercado muy famoso por sus imitaciones. Además también hay algún que otro puesto de comida. Y otra vez me encuentro con estas castañas al estilo tailandés, como en el barrio chino de Bangkok. Y por aquí más durian, mira que les gusta esta fruta, ¿eh? Y a 2 minutitos de Petaling Street se encuentra esta maravilla de calle. Y de regalo este impresionante mural de Yulia Bochkova. Me encuentro en el Berjaya Times Square, que es un centro comercial que tiene como 20 plantas y más de 1000 tiendas. Eso es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, el casco antiguo de Marbella tiene alrededor de 350 establecimientos. Pero lo más espectacular no es eso, lo más espectacular es que en su quinta planta tiene una montaña rusa. Me he encontrado este puesto de comida vegetariana y no me he podido resistir. Encima, la hamburguesa tiene una pinta espectacular. Así que voy a acabar el día de hoy aquí y mañana mucho más en mi último día en Kuala Lumpur. Último día en Kuala Lumpur. Sí, lo sé, ha sido cortito, pero bueno. Voy a comenzar el día por varias ubicaciones que hay cerca de mi hotel. Casi todas ellas por el barrio chino. Primera parada, el Mercado Central. Como os he dicho, está en el barrio chino. Es de 1888. Empezó siendo un wet market, es decir, un mercado de toda la vida donde se vendía carne, pescado, fruta y pasó a ser un mercado de artesanías en los años 80. Además, para los lumpurenses dicen que está al nivel del Covent Garden de Londres. Y si no has estado en el mercado de Covent Garden, pues por aquí arriba te dejo mi vídeo de Londres donde sale. Acabo de entrar en esta tienda de artesanías aquí en el Mercado Central. La verdad que tienen cosas chulísimas. Y acabo de comprar un par de tablas de estas que vienen de Borneo. Y esta vendedora es fantástica, muy amigable. Os la recomiendo si la encontréis por aquí. El mercado en sí no es ninguna maravilla, no está mal, es muy chiquitito. Y bueno, las cosas que tiene pues las puedes encontrar en otros mercados. La verdad que los precios son un poquito elevados. Comparado con el mercado de Chatuchak de Bangkok,
Ni punto de comparación, el de Bangkok es una maravilla y tiene unos precios bajísimos. Hoy voy a dedicar parte del día a visitar templos de distintos credos. Y es que uno de los mejores valores que tiene Malasia es la convivencia entre las distintas religiones y creencias. En Kuala Lumpur encontramos multitud de etnias venidas de toda Asia, lo que hace de esta ciudad el lugar perfecto para empaparse de distintas culturas. Me encuentro a las puertas del Sin Se Ya Temple, que fue construido en 1864 y además es el templo taoísta más antiguo de todo Kuala Lumpur. Cuarentones, el templo me parece impresionante, una maravilla. Además he visto una señora tirando estas piedras de aquí que no sé para qué servirán. Si alguien lo sabe, por favor, que lo deje en los comentarios. Con el calor que hace, nada mejor que un zumito fresquito. Y como dato de deciros, ya que estoy en el barrio chino, que la comunidad china nos asentó aquí hasta el siglo XIX. Segundo templo del día, el Guandi Temple, que es un templo taoísta de 1888 que está dedicado al dios de la guerra, precisamente de los taoístas. Y a tan solo 20 metros del anterior se encuentra Sri Maham Mariamman. Desgraciadamente se encuentra en obras y no me han dejado pasar. Una pena porque tiene muchísima historia en su interior. Y este de aquí es el Sanchi Chuchang, un templo que se construyó en 1906 y muy venerado por la comunidad china. Sus materiales se exportaron directamente del gigante asiático. Y por fin me encuentro en la Mezquita Nacional. Cuando lleguéis aquí, lo primero que tenéis que hacer es registraros escaneando un QR, descalzaros como he hecho yo y como podéis ver en las imágenes, poneros estas túnicas y entonces ya podréis pasar. E incluso os van a dar la bienvenida en español. Por lo menos el hombre que me ha tocado a mí en la entrada me ha preguntado dónde era y me ha dicho bienvenido. Y como siempre en la cultura árabe, las fuentes y el agua siempre están presentes. Majlis Negara, que es como se llama esta mezquita, fue construida en 1963. Su arquitecto era un señor británico y hasta 1986-87, no estoy muy seguro, era de color rosa. Además, las autoridades de Kuala Lumpur la construyeron para simbolizar la nueva Malasia. Mi amigo, mi hermano, buenos días. Thank you very much. Este hombre tan sumamente amable me ha estado contando que en esta sala caben 8.000 personas, que los cristales que estoy viendo aquí vienen de Murano y que las columnas tienen el mismo arte que la Alhambra en Granada. Además, la cúpula emula un paraguas abierto, que es el símbolo de los trópicos, y el miranete un paraguas cerrado. Me están apuntando por aquí que esa puerta con el arco que hay detrás lo que señala es a la Meca, por eso las personas están rezando ahora mismo allí mirando hacia la puerta. Y un último apunte, la túnica que me han dado en la puerta ha sido porque llevaba pantalones cortos. Si hubiese llevado pantalones largos no me lo hubiesen dado. Y en el mismo punto donde comencé mi visita a Kuala Lumpur, aquí en las Torres Petronas, es donde termino. Han sido 3 días muy intensos. Me hubiese faltado a lo mejor 1 o 2 días más, se me han quedado muchísimas cosas por ver. Lo mejor de todo, además de la ciudad que es fantástica y me recuerda muchísimo a Bangkok, es su gente, los lumpurianos, maravillosos, de verdad, me he enamorado de ellos. Mañana a levantarse muy temprano que nos vamos a las islas. Esta en la que yo me encuentro es la isla más pequeña y es la Perhentian Kesil, que se puede decir que es para los más aventureros. Para hoy tengo reservada una actividad que es muy común en todos los sitios de costas del sudeste asiático, un tour de snorkel. Cuarentenes, acabo de tener la oportunidad de conocer a estos chicos de Kuala Lumpur que me han querido hacer una pequeña entrevista y esta de aquí es Coral Beach. Ya sé que no es tan paradisíaco como el resto de la isla, pero me parece muchísimo más auténtico.